Hay una forma de compartir o generalmente de decir desde el liderazgo del pastorado hacia los hermanos para poder enseñar ciertas cosas que a veces los tomamos como costumbres o como modismos o como verdades sin filtrar generalmente a la luz de la palabra, y incluso lo he dicho muchas veces, tiene sentido pero no es lo correcto. Entonces hoy me corrijo delante de ustedes con la palabra. Generalmente capaz que lo escucharon de mí en algún momento de acá, quizás de manera personal. Generalmente se enseña que el hombre es tentado, las tentaciones del hombre le entran por la mirada y que a la mujer le entra por el oído. O sea, la mujer, la teoría dice, la mujer es mucho más fácil de ser seducida por la labia del hombre, hablando en criollo, y el hombre por lo que mira, que no debe de mirar. Tiene sentido, parece estar real, pero no es bíblico. Si bien eso sí es real para muchos casos, tanto hombres como mujeres, no es lo bíblico, no es el proceso real que sucede en cualquiera de las dos personas, hombre o mujer. Vamos a ver el libro de Génesis también en esta oportunidad, como hace un par de reuniones atrás. Y les quiero leer de Génesis, el capítulo 2. Vamos a leer ahí unos versos para tener un poquito de contexto. Igual mientras lo buscan, hoy vamos a estar hablando de Adán y de Eva. Y para ponernos un poquito en contexto, que no hay mucho contexto histórico, porque acá arranca la historia prácticamente. Tenemos al hombre y a la mujer creados que gozaban de una relación directa con Dios, una relación personal, una relación estrecha, real. Gozaban de un matrimonio y gozaban de responsabilidades. Eran bendecidos, estaban viviendo una vida realmente bendecidos, en bendición, como se dice en otros lugares. Pero no, eso no eliminaba sus responsabilidades, ¿verdad? Su vida de obediencia y demás. Pero esa es la realidad, estaban ahí, en el huerto del Edén, con Dios, compartiendo, y eran bendecidos. Y podemos ver, ya en eso lo vamos a encontrar acá un poquito más adelante cuando leamos, podemos ver un Dios personal, un Dios de cerca, no un Dios de lejos, un Dios cercano. Y si bien creo que la mayoría tiene a grandes rasgos al menos la idea de qué sucedió en el huerto del Edén, hoy vamos a estar viendo algunas cosas con el favor de Dios. En el capítulo 2, en el verso 18, les voy a leer uno de los mandamientos que Dios le da al hombre, a Adán. Dice en el verso 16: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento se lo da al hombre. La mujer no estaba escuchando esta conversación porque todavía no había sido creada. Por lo tanto, luego el Señor creó a la mujer para que el hombre no esté solo. Y bueno, creó a Eva. Y el siguiente mandamiento que Dios le da a Adán está en el 23. Le dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque no tenían conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, no había vergüenza de absolutamente nada. Acto seguido, y ahora entramos en el 3, aparece otro personaje. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y tu voluntad será sujeta a él. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén, hasta ahí. Acá tenemos el comienzo de la creación, de la relación del hombre con Dios, y también la caída del hombre. La caída en cuanto a caer de esa relación perfecta, estrecha, de gozar de todas las bendiciones celestiales con Dios y su presencia allí, por causa de la falta que cometieron, del pecado, de errar al blanco. Entonces quiero que podamos desmentir un poquito esta teoría de que el hombre es tentado por la vista y la mujer por lo que escucha, y vamos a ver el proceso que hace cada uno y lo que sucede. En primer lugar, Adán ya sabía lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que evitar. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que iba a comer de él, moría. O sea, vos podés acá estar en todo y hacer todo, pero salvo ese árbol no se come. Ese árbol, si comes, vas a morir. Crea Dios a la mujer
Y nunca vemos en el relato que la mujer es enterada por Dios directamente, sino que obviamente quien le instruyó a la mujer fue Adán. Y miren que lo que dice, la serpiente era astuta. La serpiente, como el apóstol Juan lo nombra a Satanás, la serpiente antigua, es el diablo, Satanás. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual le dijo a la mujer, escuchen esto, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Esa es la pregunta que le hace la serpiente a la mujer. Lo primero que sucede acá, es que Eva escucha una voz diferente a la voz de Dios. Escucha a la serpiente, y la serpiente le dice con que Dios ha dicho. O sea, que le está poniendo en duda lo que la palabra de Dios ya le había hablado a Adán. No comas del árbol de la ciencia del mal, porque el día que comas de esto vas a morir. O sea, podés hacer lo que sea. Podés vivir aquí y gozar de todo lo que tenés, pero de este árbol no comas. Si vas a comer este árbol, vas a morir. No es poca cosa. Entonces, después de esto, lo primero que sucede es la respuesta de la mujer. La mujer escucha, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Pone en duda lo que Dios había dicho. Y en el verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni lo toquen. Dios no dijo ni lo toquen, solo dijo no coman. O sea que la mujer ya está distorsionando lo que realmente le había dicho Dios a Adán. O sea, ya está distorsionada la verdad de Dios. Porque en ningún momento fue lo que le dijo Dios a Adán. No le dijo no comas ni la toques. No, le dijo no comas. Acá la mujer ya agregó, Dios dijo no comas ni la toques, porque para que no mueran. Claro. ¿Qué dice la serpiente? ¿Qué dice Satanás en esto? ¿Qué dice el diablo? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Contradice la voz de Dios. Entonces claro, la mujer ya había escuchado a la serpiente. Ya entró en este diálogo con la serpiente. Dice el argumento de la serpiente. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una verdad a medias. Le está revelando una verdad distorsionada el diablo a Eva. Dicho esto, dice el verso 5. Perdón, dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el verso 6 tenemos todo el desenlace o el proceso y el desenlace final de esta del proceso de caída, vamos a decir, del proceso hacia el pecado. Después que escuchó y ya prestó atención a este diálogo con la serpiente, lo que sigue es que la mujer mira lo que le fue ofertado y mira con ojos tentados, con una mirada ya distorsionada, porque lo que primero que se distorsionó fue su concepto o su entendimiento de la verdad de Dios. Dios le había dicho no coman de este árbol. La serpiente dice, con que Dios ha dicho que no coman. Ella dice, sí, claro, dijo que no coman, que no toquemos porque vamos a morir. La serpiente dice, no van a morir. Entonces ahí ya tiene la voz de Dios que dice que van a morir, una voz de una serpiente que dice, no, no es así, no es tan así como te dice. En realidad vas a ser igual que él. Y él capaz que en una de esas no le conviene que sean iguales, no que sepas el bien y el mal. Entonces la mujer escucha, ya distorsionada la verdad, mira de nuevo el árbol y ya lo ve distinto. Lo está mirando con ojos distorsionados y lo mira con codicia. Es agradable, lo miró. Entonces primero escucha, luego mira, tercero codicia y cuarto lleva a la acción de pecar. Dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y lo tomó de su fruto y comió
Ahí está la acción pecaminosa. Y por extensión, al caer en ese pecado, todo pecado no sé, es como una bomba atómica, ¿no? Revienta en un lugar, pero tiene connotación y tiene mucho más alcance de donde estuvo realmente. Y esto es igual. Pecó a Eva, pero dice que tomó de su fruto, comió y después también dio a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí tenemos el proceso de Eva hacia la caída, la falta que cometió. Escuchó, miró, codició y actuó. Fíjate todo el proceso que hay entre alguien que, o sea, cuando nosotros estamos entendiendo que estamos pecando, que estamos en un error, que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, que estamos haciendo algo que está mal, fíjate todo el proceso que pasó Eva. Primero tuvo que escuchar una verdad distorsionada. Ni siquiera estoy diciendo una mentira totalmente en el sentido de que me hablen de otra cosa que no tenga nada que ver con Dios. No, Satanás usó las mismas palabras de Dios distorsionadas. Y después la llevó a cuestionarse la verdad de Dios y después le puso un contraargumento para que suelte la verdad de Dios y tomara la mentira como verdad. Una distorsión de la verdad. Después que ya fue distorsionada mentalmente, ¿no? En cuanto al diálogo, fue persuadida, o mejor dicho, manipulada para que se haya beneficiado la serpiente, ella ya mira con la mirada distorsionada. Entonces comenzó distorsionando, ¿por qué? Porque quitó la voz de Dios en primer lugar y colocó otra voz ajena que no era la voz de Dios. Y en acto seguido, bueno, ya con una voz diferente que está guiando su andar, ya mira con otros ojos y piensa y siente con otro corazón. Ya se distorsionó completamente. Miró, codició y fue a la acción del pecar. Y arrastró a su esposo también. Esto es lo que estaba sucediendo acá en el huerto. ¿Qué pasa con el hombre? Miren todo lo que dice sobre el hombre. Porque acá vemos todo el diálogo que tiene la serpiente con la mujer, ¿no? Y decís, del 1 al 6... todo el diálogo de la serpiente con la mujer y la acción final de la mujer, y incluso la mujer dando de ese fruto a su marido, el cual comió así como ella. No dice absolutamente nada, vamos a decir de manera directa, sobre el marido. No dice nada. Si ustedes ven, sobre el marido aparentemente no dice nada, y en realidad solo con ese final que dice, el cual comió así como ella, nos dice muchísimo. El proceso fue el mismo. El marido, para poder comer de eso, tuvo que haber escuchado los mismos argumentos que fueron presentados a Eva, pero desde Eva mismo, hacia él. Escuchó otra voz que ya venía distorsionada. Creyó en la voz distorsionada que tenía su esposa. No dialogó, porque no aparece ningún diálogo. Guardó silencio probablemente. Si no estaría acá con algún registro, no hay ningún énfasis de absolutamente nada. Tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuáles son los grandes problemas que vemos acá? ¿Cuáles son las faltas? ¿Cuál es la falta que vemos acá en lo que está sucediendo? Los dos tienen el mismo pecado. Los dos pecan de la misma manera. Escuchan, miran, codician y comen. Lo mismo, porque si él hubiese visto que el fruto no era agradable a los ojos, no era codiciable, no era codiciable de sabiduría, no lo hubiese comido. Pero tuvo el mismo proceso. El mismo proceso. Entonces, para desmentir un poco esa cuestión de que cómo es tentado el hombre, cómo es tentada la mujer, son tentados de la misma manera. Son distorsionados por una voz diferente a la de Dios. El hombre y la mujer se distorsionan al escuchar una voz diferente que la de Dios. Prestan atención a esa voz y la ponen por encima de la voz de Dios. Creen en esa voz. No solamente creen en esa voz, sino que a raíz de creer en esa voz empiezan a mirar con la mirada distorsionada por haber acomodado sus pensamientos a esa voz distorsionada. Por lo tanto, su mirada ahora comienza a verse distorsionada. Y llevan adelante el deseo de la codicia que empieza a nacer en su corazón por mirar distorsionadamente y termina finalmente haciendo una acción pecaminosa. Ese es el proceso que vos y yo hacemos generalmente, o no generalmente, siempre que nos toque pecar.
O sea, cuando llegaste a la acción de pecar, tenés que decir, cometí esto que estuvo mal, y mirar hacia atrás y decir, pero acá tuvo que haber un proceso anterior que, a ver qué le pasó al hombre, ni aparece en escena. Claro. Sí, generalmente soy bastante dormido en darme cuenta de todo lo que vino pasando antes. Cuando sucedió, ya estoy pecando. Ahora, lo que sí sucede, para mí esto es importante tenerlo claro, es que aunque los dos comentan la misma falta, los dos cometen faltas iguales en su proceso, pero rompen con responsabilidades diferentes. Si vemos al hombre, el hombre en escena, primero, el hombre peca porque Dios lo colocó como líder, como persona que tenía que ser protector, de guía, de sostén para Eva. Podríamos preguntarnos, ¿qué está haciendo la serpiente hablando a solas con Eva? ¿Dónde está el esposo? ¿Buscando mariposas? No sabemos. ¿Qué está haciendo? Pero claro, Eva tenía todo el tiempo del mundo, estaba hablando con la serpiente. Un diálogo. Cuando llegó el hombre, pasivo él, otro pecado más, pasividad, come el fruto. Hay un porqué, ahora lo vamos a ver de todo esto, pero el hombre no estaba liderando correctamente, el hombre tenía un carácter pasivo, guardó silencio. Su responsabilidad era cuidar el huerto del Edén, cuidar a su esposa, administrar los bienes que Dios le había dado. No estaba haciendo nada de eso. Tenía incluso dentro del huerto una serpiente que vino a tentar y a destruir su huerto. Su relación eterna con Dios, su relación perfecta con Dios. ¿Cómo se infiltró? No lo dice, no nos da detalles. ¿Por qué justo estaba en el huerto de Edén también la serpiente? No lo sabemos. ¿Quién era responsable de ese lugar? Adán. ¿Quién era responsable de su esposa? Adán. ¿Quién fue responsable? Adán. De hecho, en el Nuevo Testamento siempre van a ver que no hace referencia al pecado de Eva, sino la caída es producto del hombre que pecó. Adán no respondió como tenía que responder en su liderazgo. La mujer, Eva, ¿en qué responsabilidades rompió? Bueno, en ningún momento vemos que, pecó, estaba hablando con quien no tenía que hablar, siguió una conversación que no tenía que seguir, permitió esa relación cercana con la serpiente. ¿Por qué también peca? Porque en ningún momento todas las sugerencias distorsionadas de la serpiente fueron volcadas a su esposo escuchame una cosa, vos sos el que me lidera, el que me explicaste que no podía tocar del huerto, ni comer ni tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Adán le diría, no, yo no dije que no podías tocar ni ver, te dije que no podías comerlo. Pero como ni siquiera le cuestionó, ni se preguntó, ni tuvo una sujeción al líder que le puso Dios, siguió su diálogo con la serpiente, sacó sus conclusiones, tomó sus conjeturas, tomó sus acciones y después arrastró a su esposa a lo mismo. O sea que Eva hizo todo el papel que Adán tenía que haber hecho. Lo terminó liderando Eva a Adán, liderándolo a un pecado total, ¿no? La responsabilidad que Dios le puso al hombre es enorme. Y la de la mujer también, a Eva también. Pero Eva no va a saber que hay una sana sujeción. Porque no estoy hablando de... Para que no se entienda mal, no estoy hablando de que el hombre es un dictador que tiene bajo su pie a su mujer. No, estamos diciendo, este hombre velaba por su familia, por su huerto, su relación con Dios y todas las cosas que estaban creadas estaban bajo su señorío. Ahora, él descuidó absolutamente todo esto y permitió que esto siguiera de largo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, cuando aparece Dios, en el verso 8, miren lo que dice el 8. Dice, y oyeron la voz, ahora sí la oyeron, ¿no?
Hoy no. Hoy no, nunca escucharon a Dios ni nada, pero acá sí, los dos. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto. Ahora sí lo están escuchando. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No llamó a la mujer, interesante. Respetó su orden de creación. Es tu responsabilidad tu mujer, es responsabilidad tuya su vida, es responsabilidad tuya cómo vive, cómo entiende, cómo habla. Adán, yo no te voy a preguntar, no voy a buscar dónde está Eva, no, ¿dónde está Adán? Y él respondió, menos mal, porque si respondía la mujer acá ya era como hoy en día. Dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé que no comieses? Ese es el diálogo que empieza a tener Dios con Adán. Pero lo interesante fue esto. Ahora sí están escuchando esa voz. Ahora sí, ahora después que se mandaron todo lo que no se tendrían que haber mandado, ahora sí vamos a escuchar a Dios a ver qué dice. Pero mientras tanto no. Es más, en la primera instancia escucharon a Dios que se paseaba y escaparon. Como toda persona que peca quiere y busca escaparse de Dios. Escaparon, se fueron y se escondieron. Sintió miedo, ¿por qué? Porque sabía que estaba desnudo y se escondió. El hombre, como buen líder, irónicamente, responde a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver en esto. Fue ella que me dio. Como hoy, ¿no? Y ahí la mirada de Dios va hacia la mujer y le pregunta: ¿qué has hecho? Y la mujer dice: la serpiente me engañó y comí. O sea que tampoco soy yo, fue la serpiente el problema. Y ahí Dios determina juicio y disciplina, comenzando por la serpiente, y le dice que va a ser maldita entre todas las bestias y animales del campo, y comerá polvo todos los días de su vida, y que va a poner enemistad entre ella y la mujer, y entre la simiente, la semilla de la mujer de Eva, y la simiente de esa serpiente. Que dice, bueno, que por generaciones y generaciones, hasta la venida de Cristo, esa simiente de Eva, dice en el 15, esta simiente de Eva, esta semilla que va a venir, va a nacer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y esa es una de las primeras profecías de Dios, ya haciendo referencia al venir de Cristo a traer juicio sobre la serpiente. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, al dar a luz. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará, o sea, su voluntad va a estar sujeta a él. Que justamente fue todo lo que nos sucedió desde el comienzo que estamos escuchando. Ahora Dios mismo le dice a ella: escuchame una cosa, a ver, vos tenés que estar sujeta a él. Y lo peor que le puede pasar a él es saber que tiene que ella estar sujeta a él, porque él tiene que ejercer autoridad. Que lo que ningún hombre tiene ganas de interés hacer es ejercer autoridad en su casa o en su familia. Todos, si podemos evitar escapar, y lo otro que deseamos es no trabajar más, son las dos cosas que el hombre toda la vida va a querer no hacer, son producto de esto, de la caída del hombre, del pecado. Esta es la disciplina que Dios determinó para toda la creación. Cualquier hombre que te sentás a escucharlo te va a decir: no quiero trabajar más, aunque tenga 6 trabajos, te va a decir: no quiero trabajar más, yo si puedo trabajar no trabajo más, anda a trabajar vos, yo soy feliz, no quiero trabajar, lo tengo que hacer porque hay una carga impuesta en mí en hacerlo.
Y si sos cristiano, más, porque sabes que sos el sostén, el proveedor, el protector, ¿no?, de tu hogar, porque Cristo te puso para cumplir tal tarea. Pero tu deseo es completamente ajeno a lo que Dios determinó para el hombre. Y la de la mujer totalmente ajena. Tengo que sujetarme a Él. Es lo que menos quiero. Yo no quiero vivir esta vida, quiero vivir mi vida. O sea que esto, no te preocupes, hermano, hermana. Esto sucede desde el momento de la creación. O sea que no sos muy raro o muy rara porque vos como mujer te subleves o el hombre quiera escapar de su deber y lo veas pasivo, ni siquiera agresivo. Pasivo-agresivo, quiere decir pasivo, totalmente quieto, caso omiso a su responsabilidad, y la mujer tome riendas de lo que no tiene que tomar. Esto pasa desde el Edén. O sea que hay juicio y disciplina. La mujer, como dije, bueno, su voluntad será sujeta a la de su marido. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te produciré y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea que hasta que mueras. Y así como determinó el juicio para la serpiente y las disciplinas para el hombre y la mujer, y como consecuencia todas las generaciones, todas sus descendencias iban a estar de espaldas a Dios, porque esta relación se había roto con Dios, se rompió. Dice el 21: el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y vos me dirás: ¿y eso qué pasó? ¿Cómo que hizo túnicas de pieles Dios? Bueno, para hacer túnicas de pieles tuvo que haber matado a alguien. Pero lo más seguro que mató animales, porque no había más personas. Y con esas pieles viste a Adán y Eva. Y de la forma más sencilla para decírtelo, esto apunta a lo que va a suceder en Cristo, siendo Cristo el que va a cubrirnos con la sangre que Él derramó, a cubrirnos de nuestros pecados, a limpiarnos. Lo mismo que sucede esto: hay muerte y sangre derramada y son cubiertos por pieles para que no se vea su vergüenza, su desnudez. Jesús, cuando va a la cruz, da su vida para perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos con su sangre y para que nuestra vergüenza ya no sea vista, es cubierta por los méritos de Cristo. Entonces siempre recordá esto, que la serpiente antigua va a tratar de buscar la forma de pisotear, de enchastrar, de alguna manera hablando, la sangre de Cristo, y vos tenés que tener muy bien presente el precio que Cristo pagó por tu vida. Cuando venga con una adulación o cuando venga con una distorsión de la voz de Dios, tenés que tener bien claro que si vos prestás atención a eso, vas a empezar a distorsionar tu mente y tu mirada va a estar distorsionada. Y vas a empezar a desear lo que no hay que desear. Y vas a tomar acción de manera distorsionada, cayendo en pecado. Entonces, cuando vengan las ofertas de la serpiente, vos tenés que tener bien claro qué hizo Cristo por vos. Si te limpió con su sangre, te limpió con su sangre una vez y para siempre. Si derramó su sangre para limpiarte y perdonarte y darte una nueva vida, es una nueva vida. La nueva vida es visible a lo que antes viví. Soy otra persona, ya no soy la persona que antes era. Ya no hay nada que me puedan señalar, porque el que verdaderamente puede juzgar a los vivos y a los muertos dio su vida por mí, derramó su sangre, me dio perdón y me dio una nueva oportunidad. Esto es lo que pasó en el verso 21. Adán y Eva fueron cubiertos de su vergüenza, de su error. Pero por más que fueron perdonados, las consecuencias siguieron. Las recibiste vos, las recibo yo. Nacimos en pecado, destituidos de la gloria de Dios, de espaldas a Dios. Mortales, naturales, con un tiempo de caducidad por causa del pecado de un hombre pasivo y de una mujer sublevada. Ese es el molde que no hay que seguir. Y es el molde que muchas de nuestras familias se ven hoy en día. Es de lo que más tenemos que luchar, de lo que más tenemos que procurar escapar. Ahora, eso es gracia de Dios, cubrirlos con pieles. Hay algunas de las cosas que quiero que compartamos sobre Adán en sus errores. Porque lo que me llama la atención es que no hay detalles. Y a pocas palabras se necesitan, ¿no? Para un buen entendedor, a buen entendedor pocas palabras. Pero Adán, cosas que hizo que no están ahí implícitas, pero son obvias. No lideró correctamente.
fue una voz pasiva en toda esta historia, en toda esta narrativa. No ejerció el liderazgo, se dejó dominar por una voz distorsionada y terminó pecando. Este Adán. El apóstol Pablo llama a Jesús el segundo Adán. Y Jesús, como el segundo Adán, también fue tentado por la serpiente, porque fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás fue a tentarlo al desierto. Pero donde Satanás fue a tentarlo, no hubo una voz pasiva de Jesús, no diciendo absolutamente nada y quedándose en silencio, sino que constantemente en las distorsiones, en el diálogo de Satanás con Jesús, Jesús siempre respondió: escrito está. Su voz siempre habló la voluntad del Padre. Siempre estuvo sujeto al Padre. En todo tiempo se mantuvo firme. No fue una voz pasiva, ni una voz pasivo-agresiva, ni una voz agresiva. Jesús todo el tiempo fue una persona asertiva en cuanto hablaba, con el carácter que tenía que tener para darnos ejemplo de cómo tenemos que responder a las acechanzas del diablo. Satanás lo que estaba buscando era tentarlo, ¿para qué? Primero por los oídos, para que después mirara y codiciara con todo lo que le presentó, para que bajara el corazón y él con mirada distorsionada codiciara y luego ya llegara al momento de pecar. No le pasó. Él fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó, Jesús no pecó. Algunas cosas que quiero que podamos tomar como cristianos de manera práctica. Si entendemos el matrimonio como diseño original, como diseño de Dios para la creación, y que el matrimonio representa, el matrimonio es una ilustración que Dios determinó para que ejemplifique la relación de amor entre Jesús y su iglesia, donde Jesús dio la vida por su iglesia, donde la iglesia honra a Jesús, adora y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si entendemos el matrimonio de esta manera y vemos la voz de Eva y la voz pasiva de Adán, algunos creen que porque el relato enfatiza todo el tiempo a Eva, ¿no? Y cualquiera que lo lee, incluso una persona que no tiene entendimiento, decir: le voy a echar la culpa a la mujer, el hombre casi no aparece en la historia. No, justamente, el gran problema es que el hombre no apareció en la historia. Ese es el gran problema. El hombre no fue hombre, no se comportó como hombre, entonces estuvo el gran problema. Pues si no, pero mira la mujer, fue adulada, creyó una verdad distorsionada, distorsionó su manera de pensar, distorsionó su manera de mirar, codició y fue la acción. Sí, eso no hubiese sucedido si el esposo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Si el esposo no estaba ausente, no había una necesidad que su Eva vaya a buscar a otra voz y escucharle y prestarle atención como una verdad mayor que la voz que su esposo ya había establecido en su relación. Entonces, cuando llegan los momentos de quiebre, o los momentos de ruptura, o los momentos de crisis, tenemos que ver que hubo todo un camino antes a llegar a eso. Un camino donde los que tenían que hacer lo que tenían que hacer no lo estaban haciendo. Si pensamos un momento, ¿por qué el hombre termina pecando? ¿Por qué Adán termina pecando? Se lo dio la mujer. ¿Y por qué logró la mujer darle del fruto que Dios ya le había dicho a él que no comiera? Porque Dios le dijo: no comas de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas vas a morir. Pero Eva no sabemos cómo fue que hizo, y le dio y comió. Y yo tengo una respuesta para darte de por qué comió Adán. Y por qué hoy tantos Adán terminan comiendo del fruto que no tienen que comer. Sencillamente, y no tan sencillamente, la esposa debe ser la única persona en la que el hombre baja el escudo cuando está a su lado. Y si su esposa no fue bien cuidada por su esposa va a tentarlo a pecar. Mirá, si hay algo que enseña la Biblia desde Génesis y en toda la Escritura, es que la mujer es formadora.
Pablo le dice en las cartas doctrinales, enseña que la mujer enseña a las otras mujeres a ser madres, a los niños. ¿Por qué? Porque forman a las personas. Forman, esa es la tarea de la mujer, formar a los hijos. Hoy las madres entregan a sus hijos para no formar a sus hijos. Al padrino, a la madrina, al tío, a la abuela, al abuelo, al cuñado, al vecino, al liceo, al colegio, a la natación, al fútbol, a cualquier actividad que quieras poner. Porque necesito tiempo para mí. El esposo paga, entonces se va más horas a trabajar para pagar lo que la otra persona no quiere hacer, y a él le sirve para regañar de que no quiere hacer eso, pero lo hace porque la otra persona no quiere hacer lo que quiere hacer. Y hay muchos Adán y Eva. Y eso sucede. Y después, eso se ve en el comportamiento, en toda la parte del organismo, en el carácter de nuestros hijos. De nuestros hijos. Y no podemos negar que son el producto y el resultado en gran manera de nuestra falta de presencia, porque los educan otros, o de nuestra presencia pasiva delante de ellos. Y no estamos tomando las riendas que tenemos que tomar. Y no estamos viviendo como debemos vivir. Estamos permitiendo que el sistema moldee nuestra forma de traer a nuestros hijos al mundo y enseñarles. Pero hay algo acá que roza lo emotivo, pero claro que sucede así. ¿Qué sucede con un hombre que llega a su hogar y escucha improperios como estúpido, tarado, nunca te das cuenta, siempre igual, sos un bruto, no sabes nada, jaja, sí, claro? Hay algo interesante que sucede en esto, que de esto no se habla. El hombre que escucha eso, de cualquier persona de su trabajo, sus amigos, se ríe y es un chiste. Lo escucha de su esposa y lo cree. Lo cree. Y la esposa, como tiene capacidad de formar, si no forma, erosiona y deforma. La esposa está puesta ¿para qué? Para alentar, para formar, para sostener. Puede sostener, afirmar un liderazgo, potenciar un liderazgo, embellecer un liderazgo. Hablamos del hogar. Podemos hablarlo a nivel de iglesia, podemos hablarlo a nivel de cualquier otro círculo. O lo puede destruir. Por eso el proverbio dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye con sus manos, con sus acciones. O sea, el deber de la mujer es potenciar la vida de su esposo. El deber del hombre es honrar la vida de su esposa. Que su esposa sea alabada y exaltada por ser virtuosa. Porque hay un trabajo personal en la intimidad donde se invierte para que se luzca para la gloria de Dios la vida de su esposa. Mirá, es más, no es pecado alentar, animar, reconocer la labor del hogar, de tanto de uno o del otro. Pero ¿por qué hago énfasis en la mujer? Y no en el hombre en este caso. Porque la mujer tiene esa capacidad de dar forma. El hombre tiene la capacidad de ir y dar la vida por su mujer y llevarse todo por delante para que no le falte nada. Pero si la mujer no hace esa función, la otra función tampoco va a suceder porque son un complemento. Son un complemento. Y el hombre que comienza a comer verdades distorsionadas, no servís para nada, no cambias más, todo el tiempo haces lo mismo, nunca terminás nada de lo que empezás, y una cantidad de cosas que quieras colocar, todo eso lo estás formando. Eso son verdades distorsionadas, producto de una mirada distorsionada, producto de alguien que ya no está haciendo la labor de Dios, y otro que no se está parando firme en lo que está escuchando y creyendo, y termina actuando conforme a la verdad distorsionada que escuchó. Entonces no hago nada, ¿qué hacen? Para ser así, ya está. Esto sucede en todas las familias no cristianas del mundo y en las cristianas. Es tan importante entender cómo Satanás está detrás de ambos, tentándolos de manera diferente,
Y decimos, no, porque la lengua de la mujer es un fuego. No, la Biblia no dice la lengua de la mujer, dice de Santiago, dice que la lengua en sí misma, como órgano, puede inflamar toda la rueda de la creación, puede generar un gran incendio. El problema acá no está en la mujer. El problema es que si la mujer es así es porque el hombre no está liderando correctamente. Y si la mujer da un paso más todavía en distorsión es porque el hombre le bajó el escudo, porque la ama, porque la ve como vaso frágil, porque se olvidó que también tiene que ministrar ahí. Y que aunque diga lo que diga, hay que mirar con ojos de compasión, hay que mirar con ojos de misericordia, pero no puedo bajar el escudo frente a una verdad distorsionada. Yo tengo que creerle a la voz que Dios me está diciendo. Sos redimido, sos santo, sos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que vas a hacer hasta el día que te mueras. Estés en donde estés, vayas a donde vayas, el lugar que te toque, donde te toque. Y esta verdad tenés que potenciarla en tu hogar, y esta verdad tiene que ser potenciada para el hombre, a las personas que tengan alrededor, porque hay una gran diferencia. No estás idolatrando, reconociendo las labores de manera personal, de manera cuando sabes que hay alguien desanimado, y en vez de decirle, yo te dije, viste, te dije, no, eso no es amor. Eso es, tengo ganas de pegarte porque ya estás en el suelo y quiero pegarte más. Eso no es amor, eso es totalmente distorsionado. Eso es Satanás hablando por medio de una mente ya distorsionada, porque tiene dolor, falta de perdón, rencor, carácter de Satanás. Y el hombre que espera que la persona esté hecha a pedazos para poder decirle, viste, te dije, siempre te pasa lo mismo, siempre lo mismo, es la voz de Satanás a través del hombre, porque empezó a creer una verdad distorsionada, en vez de entender que es un vaso frágil, que tiene que amar, que tiene que proteger, que dar la vida. Entonces después sale del círculo íntimo y pasa en el círculo social. Ya está tan distorsionada la realidad del matrimonio que la mujer puede reírse de las desgracias del esposo delante de otros, que el hombre le puede hacer un chiste y ofenderla delante de los demás, porque ya no hay respeto. No, nos queremos, nos amamos, sí, no, eso es todo lo que vos quieras, pero la Biblia no enseña eso. Eso es una falta de respeto. Entonces después tenemos problemas matrimoniales. ¿Y por qué suceden los problemas matrimoniales? Porque las verdades distorsionadas nos ganaron la mente. Y eso es lo que esas familias son las que van a representar a Cristo y la Iglesia delante de los incrédulos. Esos somos nosotros. Ahora vos me dirás, ¿qué pasa para los que no tienen familia? Pasa lo mismo. El hombre o la mujer que no tiene una esposa o no tiene un esposo tiene que representar al cuerpo de Cristo de la misma manera. El hombre tiene que saber honrar a las mujeres que tienen a su alrededor que aman a Cristo. La mujer soltera o el hombre soltero tiene que aprender a estar en sujeción, la mujer, al resto del liderazgo, al resto de los hombres, como corresponde en la vida cristiana, y el hombre tiene que saber tratar como vaso frágil a las demás mujeres. Y hoy tenemos verdades totalmente distorsionadas. Porque incluso el soltero no hace el papel que honre a las familias y a las mujeres en Cristo. Y la mujer soltera no hace el papel que honre el liderazgo del hombre y de los demás en Cristo. Porque aunque vos creas que solo tu esposo, vos tenés que ser sola vos a tu esposo, no. Todas las mujeres en contexto eclesial entienden que el liderazgo es masculino. Y no estamos hablando de como dije hoy, ¿no? Un sometimiento, no tiene nada que ver. Estamos hablando de roles que Dios estableció para que la vida funcione como Él quiere. Y cuando eso no sucede, no funciona. Y los problemas pasan a ser hasta cíclicos, ¿no? Pasa un tiempo y vuelve el mismo problema. Pasa un tiempo y vuelve otro problema. Ahora, si hay algo que tenemos de ejemplo es a Jesús siendo tentado en el desierto. Pero yo como pastor, como esposo, como padre, que conozco la palabra de Dios, que sé lo que Dios dice sin ser distorsionado, o sea, sé lo que Dios habla en su palabra, es mi responsabilidad que mi vida pueda sostenerme anclada a esta verdad, por encima de cualquier otra voz y encima de mis propios argumentos, muchas veces distorsionados por las mentiras del diablo. Cada vez que me toca hablar de hombres y mujeres, familias, iglesia,
siendo tentadas o movidas o condimentadas por Satanás, dígase demonios y mundo espiritual, es un caos. Parece que podemos hablar de lo que sea. ¿Querés hablar de bueno, la iglesia tiene que ofrendar? No hay problema. ¿Querés hablar de, no sé, hablas del sacrificio de Cristo, la sangre derramada, hablas de que hay un mundo espiritual que te está buscando tentar constantemente para abrazar una verdad distorsionada, para destruirte? Y es un calvario. Es un calvario. ¿Por qué? Porque estás pegando donde tenés que pegar. Hermano, no quieran verse como una familia feliz, porque eso es una mentira. Véanse como familias que buscan la santidad y que sufren por vivir acorde a Cristo. Y que si Jesús los sostiene y los levanta y los tiene ahí y les pone un mejorcito espacio para que sufran menos, gloria a Dios. Pero si tienen que sufrir, seguir a Cristo, sufran, pero sufran de manera digna. Digan, yo soy una persona que carezco de esto y necesito a Jesús en mi vida, necesito levantarme como hombre, no una voz pasiva que no hace absolutamente nada. El otro día escuchaba a un hombre que estudia el alma, que no, ni siquiera es cristiano, pero estudia el alma durante no sé cuántos años, y el hombre dice, he descubierto, este hombre, ¿no? Tiene sentido bíblico, por eso se los comparto, si no ni se los digo. El hombre dice, he descubierto que el hombre que no tiene un propósito en la vida es un alma vagabunda en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que si Dios me llamó a establecer el reino de Cristo en la tierra, representando con mi familia el cuerpo de Cristo, el amor de Cristo para con la iglesia, y anunciando a Jesús hasta que Él venga, si yo no tengo esta vida, solo voy vagando por la vida hasta que el tiempo se me termine. Nada más. Nada más. Porque Dios está llamando a las personas a que se reconcilien con Dios. ¿A través de quién? A través tuyo y a través mío, que somos la iglesia. ¿Para qué? Para proyectar y mostrar el amor verdadero de Cristo. Y no un amor distorsionado, no un amor a medias, no un amor sin afecto, sin demostración, sin cuidados, sin detalles. Cuando se pierden todas estas cosas, estamos iguales o peores que en el huerto del Edén. Ya abrazamos las verdades de Satanás y ya estamos caminando rumbo a un quiebre que no solamente va a quebrar con estoy cansado de esta vida, me voy. No, estás rompiendo la vida de tus hijos, estás rompiendo la vida de los que te aman, de los que tenés atrás, si tenés familiares atrás tuyo o de los que van a venir. O sea, la bomba expansiva es mucho más grande que solamente decir, yo no merezco vivir esta vida, yo necesito estar tranquilo. No me entiende, voy a buscar otra voz que me hable mejor para que me escuche y haga lo que yo digo. Sepan que todas las características que afloran en nuestra naturaleza pecaminosa, dígase mal humor, enojo, ira, gritería, maledicencia, falta de dominio propio, groserías, mentiras, adulaciones, idolatría, todas estas cosas cuando afloran en nuestra vida, se manifiestan en nuestra vida, solo están demostrando lo que somos realmente. Si Jesús quitó el corazón de piedra y te dio un corazón de carne y te dio una nueva naturaleza y puso al Espíritu Santo en tu vida y te dio nuevos sentimientos, nuevos gustos, nuevos deseos, pero lo que domina en tu vida es, por decirte algo, una mala cara o un improperio o hablar de manera vulgar, si te dominan este tipo de cosas, hay una incongruencia en lo que Cristo hizo por vos o entendés que hizo por vos y lo que estás viendo en vos. Y no podemos decir esto, miren. Si el Espíritu Santo es dominio propio en nosotros, quiere decir que Él nos domina. Domina nuestro carácter. Lo domina, Él lo domina. No lo dominas vos, Él lo domina. Si se te fue de las manos, es porque lo estabas dominando vos. Y lo único que estás dejando ver es que lo que estabas reteniendo para que no se vea, lo estabas reteniendo con tus fuerzas. Si vos querés retener con tu fuerza que sos una persona que insulta y lo retenés con tu fuerza hasta que, dije cualquier disparate, y sí, claro, si lo estás reteniendo con tu fuerza, si te transformó el Espíritu Santo en esa área, te transformó y se terminó.
Si aflora es porque no hay transformación. Hay un proceso, quizás esté ahí, ¿viste? Lo está puliendo, lo está cincelando, pero todavía no, ahí no está dominado, está siendo dominado por tu fuerza natural, para que no se vea. Es como ir a un cumpleaños, por ejemplo, no te toca ir a un cumpleaños de un familiar que no ves hace 1000 años, una familia, no sé, del trabajo, y decís, me siento re incómodo, no conozco a nadie, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, sos hola, ¿qué tal? Capaz que sos una cara larga siempre, y ahí estás haciendo una fuerza de contención para mostrar algo que no sos. Cuando se ve realmente lo que sos, se está viendo lo que sos. No estamos viendo al diablo, estamos viendo tu característica. Esa es tu persona, ese sos vos. Y no te asustes por mostrar que se vea lo que sos vos. Ahora, nos preocupamos para que el Espíritu Santo proyecte en nosotros el fruto y el fruto sea visible en nosotros. Porque cuando es transformado. Y vamos en proceso a esta transformación, ¿no? De gloria en gloria. Vamos a terminar viéndonos ajenos al que conociste hace años antes de empezar a caminar al lado de Jesús. Y decir, yo era así. Yo era pasivo, no hablaba, no decía nada. Lo que estaba alrededor mío me dominaba mi esposa, me dominaba mis hijos, me dominaba él al lado, en el trabajo me dominaba. Pero empecé a cambiar y pasé de dejar de ser una voz pasiva a ser una voz asertiva. Pero empecé a verme reflejando a Cristo sin darme cuenta porque me empecé a relacionar con Él. Me empecé a relacionar de cerca con Él. Empecé a asumir mis responsabilidades sin distorsionarlas. El esposo respondió como esposo, como padre en el mejor de los casos. La esposa como esposa, como madre en el mejor de los casos. Y empezaron a honrar el nombre de Cristo, no solamente con sus palabras, no solamente con su entendimiento no distorsionado, sino con sus acciones. Porque lo mismo que sucede de manera distorsionada, sucede de manera que glorifique a Dios. Yo recibo la verdad de Dios, entra por mis ojos, va a mi mente, deseo más de la palabra de Dios y llevo acciones que van en la voluntad de Dios. Si yo escucho una verdad distorsionada, entra por mi mirada lo que no tiene que ver, mi mirada se distorsiona, deseo lo que no tengo que desear y llevo a cabo el pecado. Lo mismo a la inversa es lo que sucede cuando nos sujetamos a Cristo, cuando vivimos una vida en la voluntad de Dios. Hermanos, yo sé que esto da para hablar mucho más y mucho más profundo, pero si de algo estoy seguro es que tenemos un pueblo de hombres heridos, de hombres pasivos, de falta de liderazgo, de hombres que han sido atropellados por la falta pasiva de su liderazgo, de hombres con escudos bajos, donde esposas sublevadas toman autoridad y toman dominio de la falta de dominio que ejerce su esposo en su hogar. Eso es un desastre. Eso no tiene nada que ver con Jesús y con la iglesia. El hombre que se va, no estamos hablando del macho alfa, estamos hablando del, si quieren piénsenlo en términos medievales, el caballero. El caballero. El caballero. Que va un paso adelante para dejar la capa adelante del charco de barro para que no se ensucie ni los pies su esposa en el barro. Ese hombre que apunta hacia Cristo, el hombre perfecto, es el que la iglesia no está encontrando. Necesitamos volver a la Escritura, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos aplicar esto y también tomar conciencia, y esto, hermanos, es lo que yo quiero que hoy se lleven. Tienen que tomar todos conciencia del daño que hacen al que tienen al lado, en lo que hablan, en lo que dicen, o en lo que no hablan, o en lo que no dicen. El daño que le están generando adentro. El daño que están generando. Porque vos podrás decir, justificarse, no, es ella, y ella te dice, no, es el otro que me tentó, o no, es él, y así podríamos estar en una espiral descendente y no va a terminar más. Pero bueno es asumir la carencia que tenemos como hombres los hombres y las mujeres, y tomar cartas en ese asunto, decir, yo ya no quiero darle lugar al diablo, a contiendas, a palabrerías, a maledicencias, a que mi hija lo primero que aprenda sea que el padre nunca está, o que no entiende nada, o que es un nabo, o que no se sabe expresar, o que es feo, o que mirá cómo se equivoca, y burlarse para reducir el liderazgo a nada, porque en el caso que tengas una mujer perdiste, porque va a ser la próxima feminista que lidere lo próximo que el sistema ponga adelante. O un hombre totalmente pasivo
que el varón tenga que estar al lado de la mamá todo el tiempo pegado porque no sabe hacer absolutamente nada, porque el hombre no está enseñando a ser hombre. Y después cuando vengan los tiempos difíciles no va a ser hombre, no sabe cómo ser hombre, porque el padre nunca estuvo para enseñarle a ser hombre. O estuvo todo el tiempo ausente, escapando de su responsabilidad. No dedicó tiempo a su hijo, no le instruyó como varón. Voy a decir cosas hasta que van a sonar hasta graciosas, ¿no? No sabe ni pararse atrás de un árbol porque se está orinando. Esas cosas. No, tenés que buscar un baño. No, es cosa de niño y de hombre que no aguanto y voy a buscar un arbolito. Pero si se hace encima y ya tiene 7, 8, 9, 10, por decir una cosa disparatada, es porque ahí hay un hombre que no le está enseñando a ser hombre. Enseñarle a hacer cosas de hombre. No te estoy diciendo enseñarle a pecar. Te estoy diciendo, hay cosas tan básicas que las tiene que enseñar el hombre y otras cosas tan básicas que las tiene que enseñar la mujer, que si están en ausencia después se ven en el comportamiento de los hijos. Se ven. Son nuestras carencias y nos avergüenzan. Nos avergüenzan. Y más si se ven y los demás la ven. Yo que se vean todas, prefiero avergonzarme ahora y seguir en la intimidad corrigiendo. No me interesa. Pero si te llega a pesar y te interesa, ahí también estás en otro problema. La necesidad de mostrar algo que no sos. Entonces mejor que nos vean las rayas y saber que estamos luchando para sacarlas en Cristo, que tratar de taparlas con nosotros mismos con tapados que no van a resultar. Esto es lo que soy, esto es como vivo, y necesito tanto a Cristo como lo necesitas vos. Amén. Bueno, gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra.